días, mis queridos amigos y amigas de Leo. Hoy vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Muchas gracias por suscribirte al canal. Esto nos ayuda un montón a seguir creciendo y que más personas puedan acceder a este contenido. Y también te invito a que actives las notificaciones, así no te pierdes el próximo video. Y cuéntame qué te ha parecido esta lectura en los comentarios. Vamos a tomar 3 respiraciones profundas y vamos a comenzar con esta canalización. Sé que a veces has notado mi desinterés y es necesario que yo te diga mi verdad. Me haces muy feliz y me cuesta mucho dejarte ir. Veo mi felicidad en ti y quiero reconciliarme, unirme contigo. Espero que puedas confiar en que estoy sanando todas mis heridas familiares, todos los problemas que estoy teniendo en este momento. Y me gustaría que pudiéramos trascender esos obstáculos y podamos aprender del pasado. Perdóname, esto es nuevo para mí y no sé cómo actuar. Esta es una conexión kármica, venimos a aprender de esto. Te he mentido y no soy quien te he dicho que soy. Y lo siento mucho porque realmente estoy atraído hacia ti. Ok, mis Leos, vamos a entrar a hacer un análisis profundo de esta lectura. Sí me interesa que conversemos de algunas cosas que me llegaron intuitivamente mientras estaba haciendo estos mensajes canalizados. Nos dan un mensaje de lo siento, pero estoy enamorado de otra persona. No te lo mencioné porque siento que tiene que ver principalmente con que tu persona puede estar envuelta en otra conexión y tiene que soltar para ir hacia ti, porque siento que eres tú de quien realmente está enamorado o enamorada y viene a decirte esta verdad. Sí siento que está como atrapado o atrapada en una situación o un matrimonio en particular. Si es que ese no es tu caso, siento que tu persona todavía tiene ciertos obstáculos o karmas que tiene que sanar y formas que tiene que aprender para poder venir hacia ti. Está aprendiendo desde el pasado, está intentando mirar las cosas desde otra perspectiva. Y me gustaría ver qué más nos pueden decir las cartas acerca de esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué siente la persona de Leo por Leo? ¿Cuáles son los sentimientos de la persona de Leo por Leo? Es como si tu persona hubiera tomado bastantes malas decisiones. Siento que incluso te pudo haber mentido en varios momentos o ocultó cierta información que ahora quiere transparentar contigo. Esto puede ser que tenga que ver con la otra conexión que estaba viviendo. Siento que lleva mucho tiempo esperando poder salir de donde está. Le ha costado ver las cosas de forma clara y hay alguna especie de oferta de estabilidad que quiere hacer. Claro, todo esto tiene que ver con una separación. Es como si tu persona se tuviera que separar para poder venir hacia ti. Claro, exactamente, botar esas cargas emocionales. Vamos a ver qué más. Tienen que haber finales para tener nuevos comienzos con esta persona. Vamos a ver qué más nos pueden decir acerca de este rey de espadas que nos sale al final de la lectura. Siento muy fuerte la energía de que tiene que terminar con obstáculos u otra relación que pudo haber tenido. Siento que hay alguna distancia también. Si es que el caso tuyo no tiene que ver con algún matrimonio u otra situación, es como una distancia que tu persona tiene que acortar. Efectivamente te ama y estás energía de llamas gemelas y quiere venir hacia ti a tener esa comunicación, pero todavía la sostiene. Esto significa que esto no está pasando tan pronto como nosotros lo quisiéramos. Pero siento que sí, tu persona se está dando cuenta de quién es su felicidad y hacia dónde quiere ir. Definitivamente no te ha dejado, no te ha soltado, quiere esa unión contigo. Ahora sí tiene el miedo de que tú no vayas a querer lo mismo de acuerdo a todo lo que ha pasado entre ustedes en este tiempo.
Me gustaría mirar un poquitito más, a ver qué más nos pueden decir acerca de esta conexión. Me encantaría sacar algunos otros mensajes de tu persona especial que nos puede acompañar con esta lectura. Dice, sé que me porté como un idiota, nunca te podré entregar lo que buscas, no estoy buscando una relación por el momento y lo siento, pero no estoy interesado. Me asusté de lo que estaba sintiendo por ti y me fui. Lo siento. ¿Qué nos quieren decir estos mensajes? Es que principalmente tu persona tiene mucho miedo a tomar la decisión que tiene que tomar para poder ir hacia ti. Otra historia es si es que a ti ya te sirve esto o no te sirve. Porque esta es una persona que tiende a salir corriendo y lo reconoce. Reconoce que se escapa de lo que realmente es importante para él o para ella. ¿Bien? Y como puede ser que todavía esté cerrando ciclos o tenga que pasar por una separación, le cuesta llegar y entrar en otra relación inmediatamente. Pero sí siento que viene comunicación hacia ti por parte de esta persona. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuándo se va a comunicar la persona de Leo con Leo o cuándo va a poder trascender esos obstáculos. Tenemos un 8 de espadas. El 8 de espadas nos indica estar ciertamente atrapado o atrapada en una situación. Las espadas nos hablan de otoño o años. En este caso serían 8 años. Dudo que eso sea realmente lo que podría estar pasando, pero sí nos pueden estar haciendo esa indicación del otoño para que tu persona pueda trascender esos obstáculos. ¿Y cuándo le podría estar hablando o puede haber comunicación? Con este rey de bastos, los bastos nos van a indicar primavera o dentro de 12 meses podemos tener comunicación por parte de esta persona. Siento que es un rato muy largo para que tu persona haga este proceso y se dé cuenta de muchas cosas. Y yo siento que mis leos se van a querer mover de esta situación, la verdad. Por más que suene prometedor. Bueno, cada uno espera lo que ustedes quieran esperar. Eso es principalmente asunto y problema de cada uno. Estamos acá haciendo una lectura que puede, como les digo, resonar con que en el próximo otoño puede estar solucionando esta persona sus asuntos y ya para la primavera va a estar conversando contigo acerca de esta situación. No necesariamente tienen que ser en periodos tan largos, así que tómalo como te resuena, toma lo que te sirva, ¿vale? Vamos a mirar un poquitito más en cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Mira qué interesante, porque nos parte la lectura muy bonita, muy prometedora, como que quiere tener esa reconciliación y luego lo que aparecen son impedimentos tras impedimentos tras impedimentos. Vamos a ver. Ok, con el 3 de bastos quiere construir algo contigo, pero es como si no estuviera actuando al respecto. Efectivamente, siento que es una persona que necesita pasar un tiempo a solas para redefinirse y salir del espacio negativo mental donde está. Primero tiene que salir de sus prisiones. Pero miren, acá tenemos la carta de la justicia y luego el 4 de espadas al reverso. Esto indica que tu persona piensa bastante en ti y que está aprendiendo a salirse del espacio mental negativo en el que está para tomar las mejores decisiones. Y hasta incluso la carta de la justicia muchas veces nos indica matrimonio. Siento que para algunas de ustedes van a estar lidiando con una persona o Libra, que es la carta de la justicia, o que trabaja en el ámbito de la ley. Vamos a mirar un poquitito más acerca de consejos para ti. Me gustaría saber si es que esta conexión realmente es conveniente para ti, porque todo lo que quiere esta persona lo tiene como bien oculto. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que esta conexión es conveniente para nuestros leos. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros leos? Nos dice sí. Quizá todo esto tiene que pasar a tiempos divinos. Nos dice espera, ¿no? Espera, confía. Ya nos dieron la carta de confía anteriormente también. Confía en lo que va pasando, en los tiempos divinos. Si es que tú así lo sientes, esta puede ser una conexión que sí sea para ti, pero tu persona realmente está pasando por esto y siento que ese proceso tampoco se puede
apresurar. Es una persona que tiene que venir de forma auténtica hacia ti cuando ya tenga sus asuntos resueltos. Y tú por mientras te trabajas en tus cosas personales, trabajas en tu carrera, trabajas en tu superación personal. Y esto no necesariamente te tiene que impedir de conocer otras personas o abrirte a otros espacios emocionales que pueden ser positivos para ti, Leo. ¿Bien? Me gustaría ver unos últimos consejos para ti. Muchísimas gracias por estar acá, como siempre. Espero que esta lectura te esté sirviendo, que te pueda ayudar a abrir un poquitito más los ojos con respecto a esta persona. Es importante bajarla del pedestal, me dicen por ahí, y que lo podamos observar tal cual como son en base a los hechos o las cosas que hace o no hace contigo o hacia ti. Vamos a ver. Nos dice: aprendemos desde el contraste y de lo que no nos gusta. Así redefinimos lo que queremos y nos dirigimos a ello. ¿Qué cosas o qué aspectos tiene esta persona que a ti no te parecen bien o no te gustan? Comienza a redefinirlos y a dirigirte a lo que sí te hace sentido, a lo que sí te gusta, a lo que sí te sirve. Ante los ojos del universo, tú siempre eres perfecto. Estás siendo amado incondicionalmente. Y si tú sientes que esta persona no te está amando de forma incondicional, tienes que amarte a ti mismo de forma incondicional. Recuerda que la relación que tienes contigo mismo es la más importante que debes mantener hoy y siempre. Es la única que es permanente. Todos somos uno. Cuando te hago daño, también me hago daño a mí mismo. Interesantes los mensajes, Leo. Espero que de una forma u otra te hayan servido. Cuéntame en los comentarios. Si es que esta lectura no ha resonado contigo, lo he hecho de forma parcial, te invito a que veas tu signo lunar, tu signo ascendente también te pueden ayudar. Y también te invito a que te suscribas a mi nuevo canal de interactivos. Te estoy dejando los links para ese canal y las nuevas lecturas en los comentarios aquí abajito del video. También durante el mes de septiembre habrá un descuento en tu primera sesión terapéutica conmigo, así que si te gustaría saber de qué se trata o te gustaría tomar la primera sesión terapéutica conmigo, me puedes contactar al WhatsApp o puedes entrar a mi sitio web donde puedes encontrar más información. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo desde el alma. Namaste.